Hola, bienvenidos. Estamos aquí para continuar exponiendo y debatiendo este libro maravilloso que se titula Nietzsche, tres ensayos, de la pluma de tres insignes filósofos zacatecanos que son Sergio Espinosa Proa, Leobardo Villegas Mariscal y Nelson Guzmán Robledo. Ya empezamos a discutir el artículo más breve de este libro, el de Leobardo Villegas, que se titula Friedrich Nietzsche en la historia de la metafísica. En la ocasión anterior ya nos quedamos en la idea de la metafísica que nos quiere comentar Villegas, el doctor Villegas, y denunciamos uno de sus vicios de este gran académico, de este insigne académico, el vicio de confundir la verdad con las cosas. Aclaramos que la verdad se predica de proposiciones, las cosas traen otros predicados, pero no la verdad. Los objetos materiales, como este, se puede predicar de ellos que son bonitos, que huelen bien, pero no que son verdaderos. Solamente son verdaderas las proposiciones. Entonces, esa fue una de las primeras denuncias que hemos hecho. Mariscal, Villegas Mariscal tiene otro libro, mucho mejor, que prometí que les iba a enseñar, que es este, Historia y Etnografía de los Huicholes, de Leobardo Villegas Mariscal, Historia y Etnografía, un análisis de la cultura de los huicholes. Sin embargo, en este libro también pues mantiene sus vicios, no quiere corregirse, y si no se quiere corregir, pues nos debería de explicar mucho más en detalle qué entiende él por verdad, porque así como lo dice, pues es un galimatías. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice así en la página 26 de este libro de etnología, que se entiende que es científico, pero él cita a Nietzsche. Bien, vamos a ver cuál es la ciencia de Nietzsche, la ciencia jovial, la ciencia alegre de Nietzsche, no la ciencia triste de la metafísica. Bien, ¿qué dice? Él dice, ahora bien, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche afirmaba que todas las formas en que es posible el conocimiento son una invención del sujeto que conoce. Cierto, el lenguaje es una invención. El conocimiento, pues, aunque no nos guste o yo no sé qué crean algunos, conocer requiere de necesariamente inventar algo para poder conocer. Y lo que conocemos es el mundo, dirían algunos, pero él quiere decirnos otra cosa, no sé qué bien. Sigue así. Según su parecer, las teorías, los esquemas, las estrategias epistemológicas, en suma, el común de los dispositivos con los cuales se busca el entendimiento de una realidad determinada, son construcciones subjetivas. Evidentemente, una teoría la construye una persona. Bueno, yo no sé si con subjetivo se quiere referir a esa construcción del idealismo trascendental, el sujeto trascendental, o se refiere a un sujeto empírico. Los que construyen teorías son sujetos empíricos. Ignoro si el sujeto trascendental construye teorías, pero los sujetos empíricos sí. Y algunas de esas teorías han sido construidas por grupos de sujetos empíricos en discusión. Entonces, pues siempre son algo que surge de la mente de alguien, por decirlo de esa manera un tanto imprecisa. Son construcciones subjetivas de personas. ¿Qué tiene de novedoso eso? Que en esencia están imposibilitadas para conseguir algo así como una verdad absoluta, una objetividad definitiva. No nos discute muy bien qué quiere decir objetividad, es decir, utiliza muchos conceptos que él da por hecho, que la gente asume en el significado que él les da, pero que seguramente no es así. Por lo tanto, lo que nos dice, pues, debe de ser un galimatías. Uno lo puede interpretar en términos críticos, y cuando digo críticos quiero decir tomando en cuenta que quizás sus definiciones no sean las definiciones al uso, no sean las definiciones que admite algún manual de metodología de la ciencia acerca de la objetividad, o no sea la definición de objetividad que se discute en revistas como Síntese o Journal of the General Philosophy of Science, cosas de esas, revistas de esas, en las que se discute mucho sobre objetividad, explicación y cosas así. Él no nos remite a ningún lado, su aparato crítico es Nietzsche, entonces debemos de entender que lo que él dice son definiciones o comprensiones de conceptos de un filósofo de hace ciento y tantos años.
Así es que pues están un poco atrasadas y pues bien, se debe de hacer referencia a ello para que seamos críticos cuando leemos esto. No podemos obtener objetividad. De hecho, entiende este autor, los mismos conceptos de verdad y objetividad son, en última instancia, también creaciones subjetivas. Pues sí, la verdad es una creación subjetiva, es una función de evaluación de las proposiciones que obviamente no existe de manera natural. Hubo de existir primero un cerebro y ese cerebro empezó a segregar esas creaciones y así surge el concepto de verdad. El mundo, independientemente de los sujetos, pues no es verdadero. Decimos que es verdadera una representación de ese mundo. Si no hay quien construya representaciones, pues no hay forma de hablar de verdad. Pero bueno, él insiste en sus confusiones y nos quiere confundir. Más aún, y cita al pensador abismal, no conocemos ningún hecho en sí, y parece absurdo pretenderlo. Todo es subjetivo, os digo, pero solo al decirlo nos encontramos con una interpretación. En realidad entramos en el campo de las hipótesis. El mundo es algo cognoscible, en cuanto la palabra conocimiento tiene algún sentido, pero al ser susceptible de diversas interpretaciones, no tiene un sentido fundamental, sino muchísimos sentidos. Aquí se está haciendo eco de una estrategia escéptica que ya encontramos en esbozos del pirronismo, cuando nos dice que una palabra tiene muchos significados. Obviamente, eso ya se sabe, y se sabe que únicamente podemos construir una verdad, más o menos definida, más o menos precisa, en lenguajes formalizados. Esa fue una de las conclusiones de Tarski. Será Davidson quien nos dirá que incluso en el lenguaje no formalizado podrá haber algún tipo de operador de verdad. Pero pues él parece que no se hace eco de esas ideas. Está hablando de otra cosa quizá. A partir de este supuesto, asumiendo que la siguiente investigación es un ejercicio interpretativo entre otros posibles, he creado un esquema. Bien, él aquí en realidad subvierte lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nos da un libro grueso en donde nos platica sus experiencias empíricas con los huicholes, sus reflexiones de campo, y dice, es una interpretación entre otras. Y sin embargo, estoy segurísimo que cualquier antropólogo, digamos en este caso él, va a estar en contra de que yo interprete como yo quiera a los huicholes, digamos, interpretar a los huicholes desde mi sofá. Simplemente leo lo que él escribe y me opongo a mucho. Él dirá, pues estás mal, no tienes elementos. Entonces su interpretación no es una interpretación entre otras, como dice él, siguiendo al pensador abismal. No es una interpretación entre otras, es una interpretación fundada en hechos empíricos, es una interpretación fundada en un estudio de campo, es una interpretación más fundada que una que yo pudiera dar desde mi sofá, digamos desde aquí. Me pongo a hablar de los huicholes y digo que lo que él dice es incorrecto. Seguramente se reirá y los antropólogos se reirán junto con él, porque no nos podemos tomar al pie de la letra lo que dice Nietzsche y citarlo en un trabajo donde se va a dar una interpretación fundamentada, pues es estarnos tomando el pelo. Pero bueno, así son estas personas. Cuando quieren ser científicos, inmediatamente descalifican su trabajo, su propio trabajo lo descalifican y dicen que hasta una interpretación que yo haga desde mi sofá es tan buena como la que ellos hacen, cosa que ni ellos van a aceptar, pero bueno, cada quien cae en las contradicciones que quieren. Entonces, ¿por qué cito esto? Bien, porque este libro, en el ensayo de Villegas, nos va a volver a repetir la teoría de Nietzsche. Los argumentos escépticos de Nietzsche nos los va a volver a repetir y esos argumentos escépticos los va a utilizar para decirnos que, bueno, Nietzsche es post-metafísico, porque la metafísica acabó con Hegel. Como veíamos en la ocasión anterior, él traza un arco histórico de la filosofía metafísica, de la metafísica, desde Parménides hasta Hegel, y con Hegel se acaba. No da una definición muy clara de la metafísica, porque la liga a su mal construido concepto de la verdad. Entiendo que esas son definiciones o antidefiniciones o percepciones místicas de su pensamiento más allá, porque ellos dijeron que piensan más allá de la filosofía analítica y de la hermenéutica y de todo eso. Ellos están en ese más allá ubicados. Entonces, digamos que sus pseudo definiciones
pues más que aclarar confunden, y sus ensayos entiendo yo que ellos quieren llevarlos al nivel de la poesía. Pero bueno, no parecen poesía. Solo que ellos tengan una idea muy diferente de poesía, ¿verdad? La poesía que ellos inventan. Bien, entonces, ¿qué es la metafísica? Comenté en la ocasión anterior que se puede dar una definición muy sencilla, pero también muy ambigua. Si nosotros decimos metafísica, pues nos referimos a una materia que ha de decirnos de manera, bueno, racional, si es filosófica, una metafísica filosófica o metafísica racional nos dirá qué hay, qué hay, qué hay en la realidad. Aquí estoy utilizando conceptos muy vagos. Podemos decir, si atendemos a la tradición, que la metafísica nos dice que lo que hay es el hombre, la humanidad, porque esta es una evidencia primera que tenemos, pues nosotros estamos conscientes de nuestra existencia, entonces existimos. Una segunda entidad que existe es algo que podemos llamar el mundo, y de lo que nos damos cuenta, pues observemos a nuestro alrededor, hay algo, y a ese algo, a todo eso que vemos a nuestro alrededor, a lo que está percibido por nuestros sentidos, le llamamos eso, el mundo. Y finalmente, algo que está más allá del mundo, o que de alguna manera llega a nosotros, que es lo divino, Dios. ¿De qué hablará entonces la metafísica? La metafísica occidental, bajo diferentes formas, bajo diferentes formalizaciones de estas ideas vagas que estoy diciendo aquí, simplemente para dar idea de aquello de lo que trata la metafísica, es Dios, el mundo y la humanidad, el hombre, o para ser políticamente correcto, ¿cómo le diríamos? El ser humano. El ser humano, el mundo y Dios. Esos serían los temas de la metafísica. Él dice que se acabó con Hegel, que Hegel logró finalmente hacer una reducción de el mundo y Dios a la humanidad. Reduce de todos estos tres conceptos de la metafísica, todos van a terminar en uno, que es la humanidad. Esa es la reducción que hace Hegel y pues en general todos los idealismos. Pero vamos a ver una explicación que él nos da de estas ideas y de estos reduccionismos. Nos los platica en otro libro, El pensamiento fragmentado. De un libro a otro parece no avanzar, nos repite una y otra vez lo mismo. No avanza, no hay novedades en su pensamiento, se está anquilosando, como ya mencioné en la ocasión anterior. Y esto le va a pasar a los pensadores que están en el más allá. Se anquilosan en las ideas y por eso se reducen a un mero gusto por el estilo. Quieren ser literatura, pero hasta como literatos son malos. Pero eso ya será cuestión de hacerles una crítica literaria o una teoría literaria atinente a ellos. Pero vamos a lo que nos dice sobre el idealismo. Nos dice, todo lector de la crítica de la razón pura sabe que su importancia en la historia del pensamiento filosófico es haber puesto énfasis en la posición relevante que tiene el sujeto en el proceso del conocimiento. En esta obra, Kant, quien buscaba hacer coincidir el empirismo y el racionalismo, postuló que el mundo extramental existe por sí mismo. Bien, aquí están los dos elementos que les comentaba de la metafísica. El sujeto, el yo, la humanidad, y el mundo extramental. Así le dice. Que existe por sí mismo, pero que es inaccesible, en tanto que solamente se tienen de él sus apariencias o fenómenos, los cuales, lejos de proporcionarnos la cosa en sí, son puestas por el sujeto del conocimiento, a partir de las formas a priori de la intuición pura, el espacio y el tiempo. Siendo el espacio y el tiempo conceptos tan de la metafísica, dedica absolutamente cero de todas sus reflexiones a decirnos algo sobre ellos. El espacio y el tiempo los da como conceptos ya hechos y son fundamentales en toda disquisición metafísica, por decirlo así. Bien, ¿qué sigue de Kant? Bueno, aquí nos va a citar aquí nos va a citar a Fichte, quien dice que esa idea de todos los idealistas posteriores a Kant van a tratar de eliminar la cosa en sí, es decir, el mundo, reducir el mundo al sujeto. Esa es la reducción que hacen. Hegel va a hacer una reducción un tanto sofista, va a reducir el mundo al sujeto, pero va a decir
que él va a juntar el realismo con el idealismo. Pero pues sigue siendo idealismo. Idealismo es en general todo aquello que presupone una relación esencial entre el sujeto y el mundo. El mundo y el sujeto están pegados el uno al otro. El realismo ingenuo supone que hay un mundo externo, independiente del sujeto y de su voluntad, pero todo idealista supone que no, que el mundo depende del sujeto. Esas son las soberbias a las que suele referirse Mariscal de los idealistas. El sujeto es el mundo. Están aquí operando, como se puede ver, una reducción de los conceptos metafísicos. Reducen a Dios y reducen al mundo, al sujeto. Esto es lo que hacen los idealismos. Los realismos mantienen esa tensión entre un mundo independiente de nuestra voluntad, un mundo independiente del sujeto y el sujeto. Nuestra voluntad, pues obviamente no manipula el mundo no obra de acuerdo a lo que nosotros queremos. En cuanto a lo que dice que con Hegel murió la metafísica, pues bueno, parece que no se mantiene al tanto de lo que ocurre después de Hegel. Para él lo que está después de Hegel es Nietzsche, y después de Nietzsche, el desierto. Ahí se acabó. Como alguna vez dije, para estos señores están los griegos, está el idealismo alemán, está Nietzsche y se acabó. La filosofía murió. Ellos desprecian tanto el pensamiento que suponen que ya falleció y se dedican únicamente a hacer literatura, es lo que han dicho y lo demuestran en sus muchos libros. Aquí quiero mostrar que después de Nietzsche hay pensamiento. Aquí pongo un libro que yo creo que ellos conocen de oídas, La Estrella de la Redención, de Franz Rosenzweig, un tratado metafísico de inspiración judía. Rosenzweig fue discípulo de Hermann Cohen y de hecho él fue quien encontró lo que ahora aparece en las obras de juventud de Hegel cuando se compilan como el primer sistema del idealismo alemán. Una página fue descubierta por Franz Rosenzweig en su labor de estudioso de Hegel. Él escribió un libro sobre Hegel y el Estado bajo la dirección de Hermann Cohen. Sin embargo, renunció al idealismo alemán y escribió este libro, La Estrella de la Redención. Hay una estrella de David aquí. En cada uno de sus picos va a colocar, se pone la estrella, porque en la filosofía de Rosenzweig, aquí está Dios, aquí está, en otro de los picos está la humanidad, y en otro de los picos está el mundo. Dios se revela a la humanidad y se redime. Es una metafísica, una forma de construir una metafísica que por supuesto este señor olvida completamente. Después de Nietzsche todo está muerto. Está muerto para él porque no lee nada, no tiene tiempo de leer nada, está muy ocupado leyendo a Hegel, descubriendo y leyéndolo mal, pero bueno, cada quien. Leyéndolo mal porque lo lee sin aparato crítico. Bien, entonces, eso es lo que nos va a decir en el primer lugar. La metafísica ha muerto. Hegel es el final de la metafísica. Después de él viene Nietzsche, que es como el crepúsculo. De hecho, creo que en alguno de sus planes de estudio, ellos hacen muchas maestrías y doctorados, siempre ponen que Nietzsche es la torsión de la metafísica o el crepúsculo de la metafísica. Eso les encanta. Eso les encanta. Bien, entonces, en el siguiente parágrafo, en primer lugar, el descree, pues, del idealismo, es lo que nos dice en el parágrafo 2. En el parágrafo 3 nos va a recordar a Hegel, nos va a recordar la posición de Hegel en la historia de la filosofía, nos va a decir que debemos concebir la historia de la filosofía y del mundo teleológicamente. El mundo tiene un sentido y este se puede descubrir. Aquí debió también haber citado a Kant, porque esta es una de las posiciones del idealismo que se pueden remontar inmediatamente a Kant. Él prefiere a Hegel, como que le gustan las lindas metáforas que hace el pensador oficial de Prusia, Hegel. Él dice, Hegel se imagina que uno puede fácilmente sacar conclusiones pseudofilosóficas cuando contempla la caducidad de los imperios. Ahí nos da una larga lista de imperios fenecidos y nos dice, Hegel nos conmina a no sacar la conclusión equivocada. No porque estos hayan fenecido significa que la historia es un caos.
No, la historia tiene un sentido y ese sentido se puede percibir racionalmente. Eso también lo dijo Kant, sus famosos signos rememorativum, commemorativum y prognosticum. En la filosofía de la historia de Kant es esto que nos está refiriendo Mariscal en relación a Hegel, que la filosofía descubre en la historia un destino, y se llama historia filosófica a toda historia que haga teleologías. Será esto a lo que se oponga el pensador abismal. Volveremos sobre esto.